Buenos días. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo están en esta linda mañana? Elizabeth, buenos días. Mija, ¿sí se me escucha bien? Miguel y Carla, buenos días. Bendiciones, buenos días, Tere. Qué bueno que te conectas. Jessie, buenos días. María Monroy, buenos días. Muy buenos días a todas. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Bueno, esta mañana quiero darles pues la bienvenida a todas y cada una de ustedes, a todos los que se estén conectando durante esta transmisión y los que más tardecito se vayan a conectar. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Mujer Se Sana, un ministerio para la mujer. Y esta mañana voy a empezar con una nueva serie de enseñanza, de pláticas y tiene por tema ¿cuál es tu pensamiento? Vamos a hablar de la manera de pensar que tenemos a veces y esos pensamientos que a veces hay en nuestro corazón, en nuestra mente, nos hacen actuar de una manera negativa. Y voy a explicarles un poquito, esta mañana voy a darles en la introducción de los temas que voy a estar dando por varias semanas. Y Alexandra, buenos días. Mayra, buenos días. Y sé que va a ser de bendición para nosotros porque vamos a entender por qué a veces reaccionamos como reaccionamos, ¿no? Ante cualquier circunstancia que se nos presente, ¿verdad? Aquellos que no me conocen, que se vayan a conectar por primera vez, mi nombre es Rocío Bonilla y estoy transmitiendo desde Ensenada, Baja California, México, a través de la página de Mujer Se Sana y les doy la bienvenida. Entonces, el tema, ¿cuál es tu pensamiento? Y me gustaría empezar con un pasaje bíblico que está en Proverbios 23:7, dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otra versión dice, tal como un hombre piensa en su corazón, así se vuelve, ¿verdad? Tal como un hombre piensa o una mujer piensa en su corazón, así se vuelve, dice la palabra. En 2 Corintios 10, versículos 4 y 5 dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Una fortaleza es una área en la cual nos mantiene atados, es un pensamiento, ¿verdad? Esa manera de pensar, un pensamiento que está ahí por años, ¿verdad? Por mucho tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón, eso se hace una fortaleza. Y la manera que tenemos de pensar es la manera que vamos a actuar o actuamos, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa. Amén. Entonces, este pasaje nos está diciendo que tenemos fortalezas y necesitamos vencer esas fortalezas en nuestra mente. Fortalezas es un pensamiento que está continuamente en tu mente, en tu corazón, y eso se vuelve algo en ti, ¿verdad? Nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. Si tenemos una mente negativa, pues vamos a tener una vida negativa. Si nuestros pensamientos siempre son negativos, vamos a actuar de una manera negativa. Nuestra vida va a ser siempre negativa. Buenos días, Aurora, bendiciones. Entonces, si por el otro lado renovamos nuestra mente de acuerdo con la palabra de Dios, vemos que vamos a ver y conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida.
lo que es bueno, aceptable y perfecto para nosotros, lo que es bueno de Dios, lo que es aceptable de Dios y lo que es perfecto para nuestras vidas, ¿verdad? Dios siempre quiere que tú y yo estemos, pues con pensamientos, con buenos pensamientos y actuemos de la mejor manera en nuestra vida. Gaby, Elba, buenos días. Lupita Mora, buenos días. Por ejemplo, en Romanos 12:12 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Esas fortalezas, esos pensamientos que a veces vienen y de una forma negativa a nuestra vida, vienen a querer formar una realidad en nosotros, ¿verdad? Es como cuando veíamos en las caricaturas, ¿no? Que tenías al diablito aquí y al angelito, y uno y otro te estaban hablando, ¿verdad? Les estaba hablando y el diablito les decía que las cosas malas que tenía que hacer, y el angelito le decía, no lo hagas, no hagas esas cosas malas. Así es como a veces el mundo espiritual trabaja en nosotros, ¿verdad? Ese diablito, esos pensamientos negativos que están ahí trayendo una negatividad a nuestra vida, y por lo tanto viene a causar daño a nuestra propia vida, a nuestra familia. Les voy a contar una historia, ¿verdad? Una historia de un matrimonio ficticio, porque no estoy hablando de nadie realmente que yo conozca, pero es una historia de un matrimonio, y por nombre lleva María y su esposo Juan. Son nombres ficticios, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en particular. Entonces, María y su esposo no están disfrutando de su matrimonio. No tienen un matrimonio feliz. Hay conflictos entre ellos todo el tiempo. Ambos están enfadados, están amargados y están resentidos. Tienen 2 hijos y se están afectando con los problemas del hogar. El conflicto se está reflejando en su rendimiento escolar y en su conducta en los niños, y uno de sus hijos empieza a tener problemas estomacales a causa de los nervios, a causa de lo que está viendo, ¿verdad? De esos pleitos constantes de los padres. El problema de María es que no sabe cómo permitirle a su esposo que sea la cabeza de la familia. Ella siempre quiere tomar el control, ¿verdad? Ella es mandona, ¿verdad? Quiere tomar todas las decisiones de la casa, de la familia, quiere manejar el presupuesto, quiere disciplinar a los hijos sin tomar en cuenta a su esposo, quiere trabajar para tener su propio dinero, es independiente, es gritona, es exigente, es regañona. Y te podrás preguntar, o podríamos decir, ¿no? Pues lo que esta mujer necesita es a Cristo, ¿no? Pues déjenme decirte que esta mujer, María, conoce de Cristo. Ella recibió a Cristo 3 años después de haberse casado ella y su esposo. Entonces ellos son creyentes, son personas que conocen de Dios. Entonces podríamos decir... Entonces no ha habido ningún cambio desde que conocieron a Cristo, ¿verdad? Sí ha habido cambios, porque ella sabe que ha recibido la salvación, y que a pesar de su mala conducta se hace sentir condenada constantemente por la manera que ella tiene de actuar con su esposo, la relación tan mal que está llevando con su esposo y en su casa. Pero tiene esperanza, ¿verdad? Tiene esperanza que un día estará en el cielo con el Señor. Antes de que conociera a Jesús, se sentía desdichada y sin esperanza, pero hoy tiene esperanza, ¿verdad? Porque tiene a Cristo en su corazón. María sabe que su actitud está mal, y ella quiere cambiar
y ha recibido consejos de varias personas, asiste a la congregación, toma cada oportunidad para que oren por ella y siempre está pidiendo que le ayuden, que oren por ella, que ella quiere vencer la cólera, quiere vencer la rebelión, quiere vencer la falta de perdón en su vida, quiere vencer el resentimiento, la amargura, quiere que todas esas cosas tan negativas se vayan de su corazón, ¿verdad? De su vida. Porque no ha podido mejorar por ella misma y necesita la ayuda de Dios para mejorar su vida, para mejorar esas malas actitudes, esos malos sentimientos que hay en su corazón. Entonces María tiene fortalezas en su mente. Han estado ahí durante muchos años. Ella ni siquiera sabe cómo llegaron ahí, cómo llegó todo ese mal sentir, todo ese mal pensamiento, cómo llegó ahí, no sabe cómo llegaron ahí. Entiende que no debería ser rebelde y entiende que no debería ser dominante ni regañona, pero no sabe qué hacer para cambiar esa naturaleza en ella. Parece que simplemente reacciona en ciertas situaciones de una manera inapropiada porque no puede controlar sus actos. María sabe que está mal, María sabe que reacciona mal, María sabe que grita, que regaña, que controla y que ella quiere cambiar y ella no sabe qué hacer y no sabe por qué ella es así, ¿verdad? ¿Por qué tiene esa manera de actuar? Entonces, María no puede controlar sus actos porque no controla sus pensamientos. O sea, lo primero que se le viene a su mente es la manera que ella reacciona, ¿verdad? Si es enojo, reacciona con enojo, ¿verdad? Entonces, ni siquiera sabe que es una opción para ella, o sea, ni siquiera sabe que hay solución para ella, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos viviendo en esto, pensamos que no hay una solución, que así estamos, que así vivimos, que así crecimos, amargadas, resentidos, enojadas en todo tiempo, nos enojamos con el esposo, con los hijos, con la familia, no somos felices, no hacemos felices a nadie con nuestras malas actitudes, ¿verdad? En el caso de María, sus problemas empezaron hace muchos años, ¿verdad? Hace muchos años, desde su niñez. Desde su niñez empezaron los problemas de María, cuando María era una niña. María tenía un padre sumamente dominante y era un padre que le maltrataba a su mamá y la maltrataba a ella, ¿verdad? Entonces, por cualquier situación, por cualquier cosita que ella hacía, ya le pegaba, la regañaba, si hacía cualquier cosa indebida, por pequeña que fuera, el papá se descargaba toda esa ira, todo ese enojo que había en él, en la niña, cuando ella era solo una niña. Entonces, durante muchos años ella sufrió maltrato por parte de su padre y vio cómo maltrataba a su madre, ¿verdad? Él le faltaba el respeto de todas las formas, tanto a ella como a su propia madre. Entonces ella creció viendo todo esto, sufriendo todo este maltrato y desprecio por parte de su padre. Pero, sin embargo, el hermano de María, a él nunca, porque María tenía un hermano y él nunca sufrió estas cosas, ¿verdad? Para él todo estaba bien porque su papá tenía era el favorito de él, ¿verdad? Era el consentido de él. O sea, a él hiciera y deshiciera, como él era un hombre, un varoncito, pues le consentía todo y nunca le regañaba. Entonces, cuando María cumplió 16 años, ya empezaron esos pensamientos, ya empezó ese diablito a hablarle, ¿no? Ese diablito a hablarle a su mente, diciéndole, empezando a meter y como decir, le empezó a lavar el cerebro, ¿no? Le empezó a meter ideas, ¿verdad? Pensamientos como que
los hombres se creen muy importantes, todos los hombres son iguales, no se puede confiar en ellos, los hombres siempre te van a lastimar, ¿verdad? Y se van a aprovechar de ti. Y si eres hombre, siempre te va a ir bien, ¿verdad? Tu vida está resuelta, el hombre puede hacer lo que quiera, puede mandar, ¿verdad? A todos, puede ser jefe, puede tratar a la gente como le parezca y nadie puede hacer nada al respecto, especialmente si este hombre se levanta contra la esposa y contra la hija o las hijas, ¿verdad? No han escuchado esto o a veces nosotras mismas nos hemos expresado de esa manera, ¿verdad? No creo en los hombres, son abusadores, son irresponsables, no cumplen, etcétera. Entonces, son pensamientos que están ahí continuamente en tu mente, en tu corazón, y llega el momento en que pasan los años. María pasaron 10 años con esos pensamientos. Imagínense 10 años o más años estar pensando de la misma manera. Entonces ella empezó con esa lucha en su mente, en su corazón, por muchos años. Y ella, quizás las demás personas o ella misma pensaría que ella no iba nunca a lograr ser una esposa dulce, una esposa sumisa, ¿verdad? Una buena esposa, obediente, que tratara al esposo con cariño, ¿no? Porque sus pensamientos eran que todos los hombres eran iguales, que todos los hombres eran abusivos, que todos los hombres maltratan, ¿verdad? Esa era la fortaleza que había en ella. Por lo tanto, cuando ella se casa y empieza su matrimonio, sus reacciones eran violentas, ¿no? Era gritona, regañona, no me voy a dejar de nadie, no me voy a dejar de mi esposo, si él me grita, yo le grito, etcétera, ¿no? Entonces, ella, por todos estos años, y creo que María ha de haber deseado ser verdaderamente una buena esposa, ¿verdad? Una buena esposa, una ayuda para su esposo, que apoye a su esposo, que se comprometa con él, que siempre estén en acuerdo en las decisiones que se toman dentro de la familia, ¿verdad? Del hogar, en su propio matrimonio. Pero María ya se había metido en un embrollo tremendo y no sabía cómo salir de ahí y no sabía qué podía hacer para que su vida cambiara, ¿verdad? Y que su matrimonio mejorara y la relación con sus hijos también mejorara. Entonces, cualquiera de nosotras nos podemos encontrar en una situación semejante a la de María, ¿sí? A las que se han acabado de conectar, se han recién conectado, estoy hablando una historia de un matrimonio ficticio, ¿verdad? María y Juan, esos son los nombres ficticios, no estoy hablando de nadie en especial. Entonces, María empezó con esos pensamientos y se convirtieron en fortalezas, cosas que la han llevado a ser una persona dominante, una persona resentida, regañona, gritona, controladora por la vida que llevó desde niña, por el maltrato que ella recibió desde niña por parte de su padre. Y por esa razón ella no cree en los hombres, ella piensa que todos los hombres son igual a su papá, entonces ella empieza siempre a la defensiva, está respondiendo mal. Dice en Juan 8, 31 y 32, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta es una palabra, es una promesa de Dios para nuestras vidas. Si nosotros permanecemos con Él,
¿verdad? Si le conocemos, si le buscamos, si oramos, si le pedimos ayuda, que nos ayude a cambiar esa manera de pensar que tenemos, Él nos va a ayudar, ¿verdad? Él nos hará conocer la verdad, y esa verdad, que es su palabra, nos va a hacer libres, ¿verdad? Libres a nuestra vida. Entonces, si nosotros permanecemos en Dios, si tú no conoces a Cristo, si tú nunca en tu vida has leído la Biblia, te invito a que empieces a buscar de Dios, a que empieces a buscar y leer de su palabra. Muchas cosas empiezan a cambiar en nosotros, nuestra mente se empieza a renovar, ¿verdad? Nuestra mente empieza a cambiar, esa manera de pensar que teníamos, empieza a cambiar, ¿verdad? Si teníamos pensamientos negativos contra el hombre o contra los hijos o con la familia, con los padres, empezamos a cambiar y necesitamos perdonar. María necesitaba perdonar a su padre para ser libre de todo eso, perdonar a su padre por lo que todos los años que durante su niñez la maltrató. Entonces todo eso nos viene a traer libertad a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero vamos a ver la parte de Juan. ¿Por qué Juan? ¿Cómo llevó su vida Juan, el esposo de María? ¿Verdad? Él también ha tenido problemas en su vida, ¿verdad? Y que han sido factores que han contribuido a la situación que él y María enfrentan en su matrimonio, su hogar y su familia. Juan debió haber tomado su posición como cabeza de la familia desde un principio. Dios le ha destinado a proveer liderazgo espiritual en su hogar. Juan también ha nacido de nuevo, o sea, Juan también conoce de Dios y sabe cuál es el orden adecuado para la familia. Sabe que no debería permitir que su esposa controlara la casa, controlara la familia, controlara todo, tanto el presupuesto familiar como a los niños y a él mismo, porque lo controlaba a él también. Sabe todo esto, pero no hace nada al respecto, excepto sentirse derrotado, mostrarse retraído y refugiarse en la televisión, en los deportes y dejar que la esposa haga y deshaga, ¿no? Entonces Juan se está escondiendo de su responsabilidad porque odia las confrontaciones. A él no le gusta confrontar las situaciones y prefiere quedarse callado, prefiere mejor ponerse a ver la televisión y dejar que María siga tomando el control de toda situación en su casa. Entonces prefiere adoptar una actitud pasiva, pensando, bien, si dejo todo así, quizás se vaya a resolver por sí solo, ¿no? Vamos a dejar que el tiempo resuelva las cosas, vamos a dejar que el tiempo tome control en mi familia, en mi casa y que todo cambie. No, no es así, el tiempo no arregla nada. Sí, pueden pasar años y las cosas pueden continuar de la misma manera. O inventa excusas por no actuar. Empieza a decir, voy a orar por mi esposa, voy a orar por mi familia, voy a orar por la situación de mi casa. Por supuesto que debemos de orar y es bueno que oremos por las situaciones en nuestra casa, pero no lo podemos poner como un modo de evadir las responsabilidades que tenemos, tanto como esposo, como esposa, como padres. Tenemos que confrontar toda situación que pase en nuestra familia. Ahora, el decir que él tiene que tomar el control en su casa, no quiero decir que sea como un macho, ¿no? Como un hombre macho que toma el control de todo y que quiere resolver todo, no, sino que tiene que tomar su postura como un esposo, como un padre responsable que junto a su esposa toman decisiones y entre los dos puedan resolver las cosas, ¿verdad? La autoridad es según a la forma, o no según, sino a la forma de Dios,
la autoridad siempre la tiene el varón, el padre de familia. Y nosotros como esposas tenemos que ser una ayuda para ellos y tomar en acuerdo los dos cada situación o cada formas de resolver los problemas, ¿no? Todo aquello que se decida hacer, siempre tenemos que estar de acuerdo y no tratar de que cada quien diga una cosa, ¿verdad? Y el hombre dice una cosa y la mujer dice otra, no se ponen de acuerdo y es un desastre, ¿verdad? Papá le dice a los hijos las cosas tienen que ser así y luego viene mamá y les dice, no hijos, tienen que hacer como yo digo. Entonces ahí ya es un descontrol. Entonces ahí ya empiezan los problemas en el matrimonio y los hijos empiezan a recibir todo eso negativo que está sucediendo con los padres. Entonces no se está hablando de que el hombre deba de ser un macho, un hombre controlador, no, sino que con amor, ¿verdad? Amando a su esposa, amando a sus hijos, queriendo buscar el bienestar para la familia. Entonces tomar decisiones a partir de ahí. Entonces él debe ser cariñoso con su esposa, mantenerse firme con su esposa, debe asegurarle a María que aunque ella ha sido lastimada cuando era niña, él al entregarse a Dios mediante la confianza en él, van a ganar confianza en que no todos los hombres son como su padre, ¿verdad? Él como hombre amoroso que ama a su esposa le va a enseñar, sabes que no todos los hombres son como fue tu papá contigo, somos diferentes. Entonces esa es la postura que su esposo debió o debía de haber tomado en la vida, en su matrimonio y con su esposa. Entonces Juan debía estar haciendo un montón de cosas, pero lo mismo que María, él también tiene esquemas mentales o también tiene problemas, tiene pensamientos, tiene fortalezas que no lo dejan tomar buenas decisiones, ¿verdad? Esos pensamientos que lo tienen cautivo, esos pensamientos que le hacen reaccionar de una manera tan negativa y tan pasiva que no toma la autoridad y no toma el control en su casa. Entonces, él también está batallando con eso. También él fue abusado como María en su niñez. Tuvo una mamá muy controladora. Tuvo una mamá que lo ofendía y que le decía muchas cosas hirientes a él cuando era niño. Cosas como nunca vas a hacer nada, que eres un inútil, nunca vas a progresar, eres igual que tu padre, etcétera, etcétera. Entonces él también siendo abusado verbalmente por su madre, también él es un desastre. Y por eso, al escuchar a María con sus gritos y sus ofensas y regañando y todo esto, para él era algo normal, porque así creció viendo a su madre comportarse de la misma manera que ahora se comporta su esposa. Y para él eso es normal y se relaja y no le toma mucha importancia. Sin embargo, el matrimonio está muy dañado por todas esos pleitos y esas discusiones que han tenido. Entonces, Juan siempre trató de muchas maneras complacer a su madre, ¿verdad? Quería que ella lo reconociera y deseaba de todo corazón ser aprobado por su mamá. Necesitaba la aprobación de su madre, como todo niño, ¿verdad? Entonces, pero mientras más se esforzaba para lograrlo, más errores él cometía, y entonces tenía ese hábito de ser desmañado, o sea, tomar todo tan a la ligera, ¿no? Así que su madre todo el tiempo le repetía lo torpe que era, ¿verdad? De que eres un tonto, nunca vas a hacer nada, nunca te salen bien las cosas. Y por supuesto él dejaba caer las cosas porque estaba tratando con tanto empeño de complacer a su mamá que se ponía tan nervioso que echaba a perder todo, ¿no?
Entonces con temor, con miedo, quería hacer algo bueno y decirle, mamá, mira, esto me salió bien, pero sin embargo, con ese nerviosismo, porque sabía que tantito que fallara, su mamá ya le iba a gritar. Entonces todo le salía bien. Entonces él también sufría, ¿verdad? Sufría el rechazo desde su niñez. Cuando él también deseaba hacer amistad, ¿verdad? Él empieza a ir a la escuela, empieza a crecer en su adolescencia, en su juventud, y él quiere hacer amistad, ¿verdad? Con sus compañeros de escuela y empieza a recibir rechazo, ¿verdad? Todos estos tipos de cosas nos sucede a la mayoría de nosotros, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida empezamos a sufrir el rechazo por ese comportamiento que hay en nosotros, de esa inseguridad que a veces viene a nuestra vida por la manera que fuimos criados, en el ambiente donde crecimos, cómo fuimos maltratados verbalmente, físicamente por nuestros padres. Entonces nos volvemos retraídos, todo nos da vergüenza, somos tímidos y no podemos socializar con los demás, no podemos hacer amistades. Y entonces cuando lo intentamos, recibimos el rechazo y eso nos viene a afectar aún más en nuestra vida, ¿verdad? No solamente Juan estaba recibiendo el rechazo de su madre, sino que en su propia escuela, con sus compañeros, con sus vecinos, con sus amigos, ¿verdad? Que él quería llevar una amistad bien, también lo rechazaban. Y también dice que en su juventud, cuando él ya estaba en la prepa, en la universidad, pues empezó a tener una relación, ¿no? Un noviazgo, pero también esa joven le falla, ¿verdad? Y lo deja por otro joven. Entonces ya él se siente aún más rechazado y cuanto todas estas cosas le fueron marcando su vida, marcando el rechazo de su madre, el rechazo de los amigos, el rechazo de la novia, y todo esto fue marcando la vida de Juan, ¿verdad? Empezaron esas fortalezas en su mente durante años y años, y Juan sencillamente no tenía el valor para hacer otra cosa que quedarse quieto, tímido, retraído. Muchas veces decimos, es que ese hombre no tiene carácter, ¿verdad? Son las consecuencias de la vida que se llevó en la niñez, desde la niñez, todo el rechazo que empezó a vivir desde su niñez, perdón. Entonces él decide vivir una vida tranquila, no meterse en problemas, no discutir, no hacer conocer sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Entonces empiezan esas fortalezas, esos pensamientos, diciéndose a sí mismo, no sirve de nada decirle a nadie lo que piensas, de todas formas nadie te va a escuchar, ¿verdad? Si quieres que la gente te acepte, lo único que puedes hacer es seguirles la corriente para que seas aceptado. Simplemente deja las cosas como están, nada que digas hará una diferencia de todas las formas que quieras hacerlo, ¿no? Él con esos pensamientos, con esas fortalezas. Las pocas veces que trató de hacer valer su punto de vista en algún asunto, parecía que él siempre terminaba perdiendo. Así que al final decidió que las confrontaciones no merecían la pena del esfuerzo. De todas formas, voy a perder al final, razonaba él. Así que ¿para qué empezar algo? O sea, él perdió la importancia de todo. Él quería vivir una vida tranquila, sin problemas, sin confrontaciones, y dejaba que su esposa hiciera lo que quisiera con él, con sus hijos y en su casa. Entonces esta historia que nos da una idea, esta historia que les acabo de platicar, nos da una idea de cómo de nosotros desde nuestra niñez somos afectados, ya sea por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por el maestro, ¿verdad? Por los amigos de los compañeros de la escuela. Empezamos a ser afectados, empezamos a recibir rechazo, maltrato y empezamos a
hacer fortalezas en nuestra mente. Empezamos a decir, no vale la pena que me esfuerce, nadie me escucha, todos me rechazan, todos los hombres son iguales, no vale la pena creer en el matrimonio, yo no creo en el matrimonio. Entonces son fortalezas. Yo nunca me voy a casar, yo nunca voy a tener hijos. ¿Para qué? Para que también sean maltratados como yo fui maltratada, etcétera, etcétera. Empiezan muchas fortalezas, muchos pensamientos, y eso va a traer amargura a nuestra vida, trae resentimiento, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, el enojo. Por eso a veces vemos que las personas con tantito que les hagas explotan, se enojan, gritan, y no entendemos por qué está reaccionando de esa manera. Bueno, porque hay fortalezas en su mente. Y les decía anteriormente que necesitamos derribar esas fortalezas, ¿verdad? Necesitamos derribar esas fortalezas, esos pensamientos que por muchos años han estado en tu mente y en tu corazón y en el mío. Entonces tenemos que derribar fortalezas, quitarnos y cambiar esa manera de pensar. Entonces, si vosotros, dice, permanecéis en mi palabra, dice Jesucristo, verdaderamente sois mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces tenemos que adquirir el conocimiento de la verdad de Dios en nosotros, renovar nuestra mente con su palabra, porque a través de su palabra nuestra mente empieza a ser renovada. Todas estas conferencias que estamos dando cada día nos ayuda a renovar nuestra mente, nos ayuda a entender cosas por las que estamos viviendo o hemos vivido, y empezamos a entender por qué soy como soy, por qué pienso como pienso, ¿verdad? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Verdad? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Por qué estoy pensando de esa manera? Y vemos en la historia de María que desde niña fue maltratada por su padre, por eso ella iba contra el hombre y ella creía que todos los hombres eran como su padre. Y entonces todos esos pensamientos no la dejaban ser feliz en su matrimonio y en su familia. Entonces, una de las maneras poderosas que podemos derribar esos pensamientos, esas fortalezas en nuestra mente, es acercarnos a Dios, es orar, ¿verdad? Es pedirle, es tener una relación con Dios, es venir y pedir y decirle, Señor, ayúdame porque no puedo, estoy lastimando mi vida, estoy lastimando la vida de mi esposo, de mis hijos. Hay un ambiente tremendo en mi casa porque no dejo de gritar, no dejo de regañar, ¿verdad? Por todo me enojo y por todo maltrato. Entonces necesito ayuda. Dios es el único que puede ayudarnos en esto, en todo esto. Es tener la comunión, es tener una amistad con Dios, es tener esa oportunidad para expresar nuestra gratitud a Dios por todas las cosas que Él hace por nosotros. Vamos con Dios. Yo cuando he tenido situaciones así que me hacen enojar y a veces en vez de soltar mi lengua y expresar todo mi enojo y empezar a ofender, he optado en ocasiones y venir con Dios, orar a Dios y decirle que me ayude. Y le pido perdón porque me he enojado, porque he ofendido, porque he gritado. Y entonces le pido perdón y le digo, ayúdame a tener control, a tener dominio propio, ¿verdad? Porque no es pecado que te enojes. El pecado está cuando, qué palabras salen de tu boca, cuando lastimas, cuando ofendes, ¿verdad? Entonces, que el enojo no tome control en nuestra vida, en nuestros pensamientos, porque eso es lo que nos hace explotar en nosotros. Entonces, el conflicto no siempre es una guerra abierta, ¿sí? No siempre está la discusión al día, todo el tiempo. Muchas veces el conflicto que hay en nuestras vidas es una corriente subterránea de una ira en el hogar, ¿sí? Ahí está, en el hogar.
en que todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie enfrenta. Todo mundo, los hijos, el esposo o la esposa saben que la mamá es una regañona, es una gritona, que es una enojona, saben, pero nadie dice nada. Todos se quedan callados y siguen soportando a la mamá gritona y regañona o al papá gritón y regañón y que maltrata. Ahí está en la familia está ese conflicto y nadie hace nada por resolverlo. Nadie quiere enfrentar la situación. Entonces, la atmósfera en ese hogar es terrible y está llena de tensión, ¿verdad? Cuando papá y mamá se están peleando, ¿verdad? Se crea una tensión terrible en el hogar y los hijos están percibiendo y están absorbiendo todo esto. Entonces, cuando mamá se levanta a gritar y ofender y regañar y mandar y de una mala manera, entonces en la atmósfera de tu casa empieza a haber tensión, empieza a haber situaciones difíciles que los hijos no quieren estar más en casa, que prefieren salirse, irse unas horas para no estar enfrentando esa situación. Nuestro pasado puede explicar por qué estamos sufriendo, ¿verdad? Como vimos en el caso de María y de Juan, tuvieron una niñez difícil con sus padres, tal vez nosotros también, pero no podemos usarlo como una excusa para seguir atadas en esa forma de pensar. Entonces, cualquiera de nosotros pudiéramos ser María, pudiéramos ser Juan, ¿verdad? Y estoy segura de que la mayoría de nosotros nos encontramos familiar estos asuntos, ¿no? Estas escenas que María y Juan tenían. Entonces, los problemas son internos, radican en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes, y la conducta exterior es únicamente el resultado de nuestra vida interior. Como estamos en lo interior, vamos a expresarlo en lo exterior. Puedes tener algunas fortalezas grandes en tu vida que necesitas derrumbar, que necesitas sanar. Entonces, si sabes una cosa, Dios está de nuestro lado y Dios quiere ayudarnos y quiere fortalecernos, ayudarnos a que todos esos pensamientos que por muchos años han estado en nuestra mente y en nuestro corazón se vayan de nuestra vida y nos dejen y Dios nos ayude a vivir mejor y seamos mejores personas cada día. Seamos mejores esposas o mejores esposos, mejores madres o mejores hijos, ¿verdad? Y que desechemos todo pensamiento y que todo pensamiento vaya cautivo al sometimiento de Dios. Entonces esta mañana quedémonos con esto y pongámonos, si tú estás teniendo este tipo de problemas, si tú no sabes cómo controlar esa ira que hay en ti, ese enojo, ese resentimiento, empieza a buscar de Dios, empieza a pedir ayuda a Dios, ¿verdad? Y si tú tienes una petición, háznoslo saber, escríbenos y pon tu petición y vamos a estar orando por ti para que Dios empiece a hacer una transformación en tu interior, en tu mente y en tu corazón. Y no permitas que esos pensamientos negativos, que ese diablito empiece a traer pensamientos negativos a tu mente y tú los abraces, ¿no? Sino escucha mejor a Dios a través de su palabra. Escucha a Dios, lo que Dios te está diciendo en su palabra, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, esta mañana les bendigo y oro esta mañana. Voy a hacer una pequeña oración. Señor, te doy gracias por cada mujer, por cada hombre que esté escuchando y viendo esta transmisión.
Te pido, Señor, que les bendigas, que si ha habido problemas en sus vidas de su niñez, desde su niñez, tú vengas a traer sanidad, vengas a traer restauración y pongas en ellos ese deseo de acercarse a ti, de buscarte, de poner en tus manos sus problemas, Señor, situaciones que desde su niñez han vivido. Yo te pido que sanes esos corazones, que los hagas libres, que toda fortaleza se vaya de sus mentes en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y si tú no conoces de Dios, ¿verdad? Yo te invito que le conozcas y que lo recibas en tu corazón como tu Salvador, como tu sanador, como el que restaura tu vida. En esta mañana decide: yo recibo a Cristo, repite conmigo: yo recibo a Cristo en mi corazón como mi suficiente Salvador, como mi sanador, como mi restaurador. Yo me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de ser esa persona que he lastimado a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, por mi mal carácter, por mis malas actitudes. Perdóname por todos esos pecados y me arrepiento y te recibo en mi corazón en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haberse conectado. Bendiciones a todas y cada una de ustedes. María Dolores Pérez Ramírez nos está pidiendo oración. Claro que sí. Vamos a estar orando por todas las peticiones. Escríbanlas, yo las voy a estar leyendo un momento más y vamos a estar orando. Todo el equipo de Mujer Se Sana nos unimos en oración por cada una de ustedes para que Dios traiga solución y salvación y sanidad a sus vidas. Les bendigo, les envío un abrazo. No se olviden de compartir. Esta transmisión también está en YouTube. En un momento más se sube al canal de YouTube de Mujer Se Sana para que también de ahí compartan a todas sus amistades, porque todas hemos tenido este tipo de problemas, ¿verdad? Todas hemos pasado por estas situaciones. Entonces tenemos que agarrarnos de Dios para que nuestra vida sea diferente y sea de bendición para otros. Les bendigo y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, que tengan un excelente día. Bendiciones.